Ed, Edd y Eddy es una serie animada en formato de comedia creada por el dibujante Danny Antonucci para el canal Cartoon Network. Fue producida por dicho canal y por AKA Cartoon y fue la serie animada de más larga duración en la cadena, con casi 11 años de transmisión. Fue lanzada el 4 de enero de 1999 y terminó el 8 de noviembre de 2009, con el estreno de la película Todos contra los Eds. La serie trataba sobre 3 chicos con el mismo nombre, Edward, pero con diferentes personalidades y diferentes variaciones de sus nombres, los cuales organizan estafas para poder comprar caramelos gigantes. Si bien la serie gozó de un gran éxito durante sus casi 11 años de emisión, no estuvo a salvo de ser blanco de diversas teorías y leyendas urbanas poco después de su finalización. Entre ellas está la teoría más conocida y probablemente la más aterradora entre todas, el purgatorio de Ed, Edd y Eddy. Esta teoría habla sobre la posibilidad de que el vecindario en donde los Eds y los demás niños viven en realidad es un purgatorio, es decir, un lugar en el que son almas en pena que pasan por un proceso de purificación de sus pecados antes de alcanzar la gloria y entrar al cielo, y que a su vez es un lugar en el que ellos se ven sometidos a pasar una infancia sin fin. En la teoría se comenta que ellos están ahí ya que ellos han muerto en diferentes épocas. Tuvieron diferentes vidas y diferentes muertes, las cuales fueron causadas por alguna enfermedad, accidente o forma de violencia. El vecindario siempre estuvo ahí, incluso desde antes que fuera construido y de que fuera realmente un vecindario en la tierra. Actualmente, este vecindario tiene 11 casas, pero solamente 8 de ellas están habitadas. Y no se sabe a ciencia cierta por qué hay 3 casas sin habitar. Los chicos no tienen muchos recuerdos de sus vidas pasadas en el vecindario desde que el último miembro del grupo se uniera a ellos, salvo por ciertas cosas que recuerdan cuando algún chico o chica nuevo o nueva llega. Pero saben cuáles son sus historias, de dónde vienen y cómo murieron. Y también podría explicar esta teoría por qué el mundo en el que ellos viven se comprende solamente del vecindario en el que viven, por qué no hay adultos, por qué los personajes tienen lenguas de distintos colores, por qué solo están esos 13 personajes y el porqué de las conductas de los personajes. El primero en venir al vecindario fue Rolf. A diferencia del resto del grupo, Rolf era un chico originario de Europa, que llegó con su familia a los terrenos que después serían el vecindario, que todos conocemos, para iniciar una granja. Él era un joven pastor, al que se le inculcó la ética de trabajo desde temprana edad, por lo que ayudaba a su familia con el cuidado de los animales. Murió en 1903 al ser pisoteado por un toro que se escapó de su corral, atacando a los animales y al joven Rolf que trataba de tranquilizarlo. Esa es la razón por la cual trajo a todos los animales, pero no trajo a todo el ganado completo. En el más allá, Rolf sigue fiel a sus costumbres y a su trabajo de la granja todos los días, pero ocasionalmente abandona sus deberes para jugar con los demás niños. Johnny fue el próximo en llegar, mudándose al mismo terreno donde vivía Rolf, quien se convirtió en su primer amigo humano después de su muerte. Él era un chico muy tímido y solitario, y no había niños presentes en el vecindario con los cuales pasar el tiempo y jugar, sumado a que era el único viviendo en el vecindario. También tenía muchísimo tiempo libre y no tenía trabajo campestre para ocupar su tiempo como Rolf solía hacerlo. Esto llevó a Johnny a desarrollar una personalidad ensimismada y reservada y una imaginación realzada, lo cual lo llevó a crearse a su amigo imaginario, una tabla de madera, Tablón. Ellos dos disfrutaban de sus aventuras explorando las campiñas, trepando árboles y metiéndose en problemas. Por desgracia, esto duró muy poco, ya que Johnny contrajo tuberculosis y murió en 1922 luego de una larga batalla contra su grave enfermedad. Y Tablón fue lo último que vio en vida hasta su último aliento, por lo cual sigue con su amigo imaginario en el más allá, jugando en patios traseros, calles y plazas.
El siguiente en venir fue Eddie. Nació en Nueva York, pero llegó al vecindario en 1932, en la época de auge de la Gran Depresión. Para ese entonces el vecindario se veía diferente, pero poco a poco comenzaba a tomar forma cuando los terrenos de Rolf fueron divididos por las familias que empezaron a mudarse. La familia de Eddie no era la excepción a la regla. Ellos eran una de las tantas familias de la población americana que no tenían dinero para incluso pagarse alimentos para ellos mismos. Y esta crisis surtió en efecto en Eddie. Él desarrolló la personalidad embaucadora y manipuladora que tanto le define en la serie, por lo cual recurría a las estafas y al engaño para conseguir dinero, para mantenerse a sí mismo y a su familia en la burguesía y con todas las comodidades necesarias. Y comenzó a frecuentar entre la gente que se dedicaba a las estafas, a los robos y al juego, lo cual lo llevó a su fallecimiento. En 1939, una de sus estafas salió mal. Eddie trató de escapar de una turba enfurecida de niños que querían acabar con él por tratar de engañarlos, pero se ahogó en un intento fallido de tratar de cruzar el río. En el más allá, Eddie siguió fiel a su personalidad embaucadora y estafadora, y persiguiendo al todopoderoso dólar. Sarah y Ed llegaron a finales de los 40, mientras el vecindario estaba ya casi tomando su forma final, como uno de los clásicos desarrollos urbanos que se volvieron populares en la época posterior a la caótica Segunda Guerra Mundial. Ellos eran hijos de un soldado muerto que falleció mientras peleaba en la guerra, y una madre trabajadora y desconectada de toda la dinámica familiar. La guerra, el fallecimiento del padre y la ausencia de una crianza funcional por parte de su madre surtió efecto en ambos. Sarah se volvió malhumorada, gritona, dominante, controladora, rabiosa y hasta manipuladora en un intento de hacerle saber a todos a su alrededor que ella era quien mandaba. Ed, en cambio, se volvió una persona bastante indiferente y bizarra. Él decidió desconectarse del mundo y de todas las cosas y personas a su alrededor, convirtiéndose en un completo idiota. Ed eligió invertir su tiempo inmerso en los cómics y películas de terror y ciencia ficción que comenzaron a aparecer apenas la guerra se terminó. No tardó mucho para que en 1953 los dos murieran en un brutal accidente automovilístico, mientras estaban en su camino a la casa de sus abuelos. En el más allá, ambos hermanos siguen manteniendo las mismas personalidades que tenían cuando estaban vivos. Naz fue la siguiente en unirse al grupo. Ella era una niña de las flores, hija de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una chica hermosa, simpática, bondadosa y popular, que siempre usaba sus encantos femeninos para conquistar los corazones de tanto niños como de hombres, y disfrutaba de su vida coqueteando y jugando solo por el placer de hacerlo y sin ninguna intención. Naz murió de la forma más horrible que cualquier otra persona del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que se fugó de un manicomio entró a su casa una madrugada y la pobre chica fue violada y asesinada junto con toda su familia. Este evento generó un trauma en Naz, la cual condujo a desconectarse tal y como lo había hecho Ed, y decidió olvidarse de su familia, lo cual explica por qué ella no recibe órdenes de nadie, lo cual la convierte en un espíritu libre y le da bastante tiempo para salir y divertirse tanto como ella quiera. Doble D fue próximo a llegar al vecindario. Era hijo de dos profesionistas controladores que lo criaron bajo una estricta disciplina, que lo tenían bastante dominado a pesar de estar ausentes la mayor parte del tiempo. Y esto hizo de él un joven tímido y débil, pero a su vez una persona muy pulcra, intelectual, curioso y poco dado a los riesgos. Él pasaba su tiempo libre haciendo experimentos químicos cuando no estaba en la escuela o haciendo las labores que sus padres le imponían constantemente, y esta era su gran pasión. Por desgracia, esto llevó a Doble D a su muerte. Murió en 1986, cuando una fuga de gas de la que no se percató, combinada con un mechero que estaba usando para sus experimentos, causó una explosión que destruyó su casa con él dentro. En el más allá, Doble D sigue experimentando y cumpliendo las órdenes de sus padres, y a pesar de ser una persona culta, orientada a las reglas y poco dado a los riesgos, él no tiene ningún problema en juntarse con quien son sus dos mejores amigos. El siguiente en llegar fue Kevin.
Nació el mismo día del fallecimiento de Doble D, pero es su opuesto en muchísimas maneras. Kevin provenía de una familia disfuncional y con problemas psicológicos, lo cual lo condujo a desarrollar una personalidad muy cruel. Él era un chico cínico y mezquino y abusivo que hacía bullying a personas más indefensas que él con el fin de descargar todas sus frustraciones y su rabia que suponía vivir en un entorno hostil. Tenía un padre abusivo que rara vez le prestaba atención y que eventualmente sería el responsable de acabar con la vida de su hijo. Una noche, su padre, estando furioso y en estado de ebriedad, lo golpeó salvajemente, mientras que Kevin estaba tratando de defenderse de ese hombre. Murió en el invierno de 1999, en la ambulancia que estaba en camino hacia el hospital, mientras su padre fue merecidamente sentenciado a cadena perpetua. En el más allá, Kevin le dio un giro de 180 grados a la percepción de lo que era realmente su vida, teniendo un padre que le daba regalos y le hacía caso, pero su actitud de bully permaneció presente. Jimmy fue el último en unirse al grupo. Él se mudó a la casa donde vivía Kevin con su familia. Él tenía leucemia desde que apenas tenía la edad suficiente para aprender a caminar. Esto hizo que sus padres le sobreprotegieran y nunca lo dejaron entablar amistad o acercarse a algún niño, lo cual hizo de él un chico enfermizo y débil, y ellos pensaron que era un chico muy frágil como para socializar con otros niños. Él pasó sus últimos días de vida encerrado en una pequeña habitación que lo aislaba del mundo exterior y estaba solo. Jimmy vivió agonizando por un tiempo, pero en el año 2000 terminó muriendo por la enfermedad que lo aquejaba desde su infancia. En el más allá, Jimmy sigue siendo un chico enfermizo y débil, y al no poder relacionarse con otras personas, encontró protección en Sarah, quien es su mejor y única amiga. Las hermanas crueles no eran humanas, sino que eran hijas de demonios muy similar a los súcubos de la mitología humana. Ellas tenían habilidades imposibles para los estándares de un humano promedio, como la habilidad de aparecer en cualquier lugar de forma instantánea. Fueron enviadas del infierno para torturar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, se sienten atraídas hacia los Sets por razones desconocidas, pero se especula que ellos, al ser los miembros más distantes y débiles del grupo, son vistos como blancos fáciles para sus torturas. Pero a pesar de todo, ellas son odiadas y temidas por todos, y eso incluye a los Sets. Are you ready for it?